Muy bien. Carmen ha sido el disparo de salida. Vale, pues cuando me digáis. Adelante, cuando digáis. Vale, este fue un viaje muy loco. Que hice a Taiwán. Pero bueno, saqué bastantes cosas útiles que os voy a enseñar ahora. Entonces, de todo lo que he conseguido acumular de apuntes y cosas que he podido entender, he distribuido lo que os voy a contar en estas 5 secciones, que creo que son las que os van a resultar de interés y que creo que no es algo que se enseñe en las clases de cómic de aquí o básicamente en este país, básicamente por términos de manga y eso. Entonces, bueno, yo antes de hacer el promoe y el intercambio, me encanta jugar al rol, ¿vale? Y para que sepáis un poco lo que hago, hago muchos dibujos de personajes y de entornos, de interacciones, porque me gusta hacerlos, sobre todo para jugar al rol con mis amigos. Y el cómic que hice de trabajo final para la asignatura en promoe en Taiwán va sobre un personaje de rol, que es este de cara azul. Entonces, allí tuve bastantes asignaturas, pero las que conciernen al cómic fueron la asignatura de cómic, literalmente. Teníamos que hacer un trabajo final que era un cómic. Luego una pequeña asignatura que era de hacer guiones, que fue muy locura porque era teórico todo. Y por último también me uní al club del cómic de allí y también me enseñaron cosas como hacen aquí en este club. Entonces he juntado todo y os voy a enseñar un poco más o menos qué es lo que os puede interesar. Y esta fotografía no es de la universidad, aunque ponga que en la Entua es de un trastero que hay dentro de la universidad, ¿vale? Pero me hizo mucha gracia y siempre que iba por la comida pasaba por ahí y me gustaba mucho. Pero perdonadme, o sea, que me perdone quien quiera que vea esto de la universidad, que no es así en la universidad, pero es el sitio que tenía más gracia, porque además era un sitio como muy destartalado. Vale. El primer punto que os quiero enseñar. En cuanto a historia, la clave para desarrollar la historia son los problemas. Los problemas que puedan tener los personajes y ponerles cada vez más obstáculos. Os explico un poco. Si esta línea es la historia, nosotros estamos acostumbrados a una historia tipo introducción, nudo y desenlace. Pues aquí lo explicaron así. La parte de introducción, el tema, que es un poco el nudo, que es básicamente de qué va la historia. Y más o menos a mitad del guión hay un punto que es un punto de giro, que es el que la cosa cambia y hay un problema mayor. Y a partir de entonces hay un periodo que es como de transición, en el que se intenta resolver ese problema nuevo que ha surgido, hasta que al final pues se resuelve. ¿Qué pasa? Pues que se pueden añadir en esos 2 puntos de ahí nuevos, hay unas secciones muy específicas, ¿vale? Y se forman estas como 6 secciones que me explicaron. Esto es como el guión de casi todos los mangas, que son así cortitos. Que básicamente es la primera parte, que se presenta al personaje principal. Luego, en el punto de que se va a empezar a hablar de la trama, se presenta el personaje secundario, que lo que hace es ensalzar las características del personaje principal. Entonces sirve para eso. Luego, en el punto 3 es presentar el tema del cómic, que es el problema que hay, lo que se tiene que resolver o lo que quiere conseguir el personaje principal, sea lo que sea. Y luego, a mitad de camino, ocurre algo, un punto de giro, que lo que hace es que la trama se centra en otro problema. O puede ser que se agrave el problema existente o lo que sea, pero hay un giro ahí. Y esa parte, la parte 4, es básicamente meter al personaje principal
en un problema detrás de otro. Y darle muchos palos. Hasta que al final, a la parte final del 4, toma una decisión para resolverlos todos a la vez. Entonces, llega la parte 5, que es la puesta en escena de esa decisión que ha tomado el protagonista, que lo que hace es resolver todos los problemas de una, dándole la vuelta a la situación. Hasta que al final pues se acaba la historia. Eso es muy, muy estilo manga, ¿vale? Entonces, ese eran más o menos los arcos que tenían muy presente a la hora de hacer una historia. Y estos son unos tips que conseguí sacarle a mi profesor de guión a la hora de hacer una historia. Que el primero es pues tener en cuenta cómo va a reaccionar el público a lo que le eches para poder darle un mejor giro a la historia. Porque si tienes a un personaje que es un malote y se mete todo el rato en líos, pues el público va a pensar, vale, este personaje no va a hacer nada bueno. Pues igual tú haces un punto de giro en el que al final haga algo bueno. Por ejemplo, es útil tener en cuenta qué es lo que piensa el público que va a suceder, sobre todo para satisfacer esa idea que tienen y pues que al fin y al cabo tampoco es el hecho de sorprender, sino de guiar al lector para que se resuelva una historia al final. Porque a mí, al menos personalmente, lo que me ocurría en algunos cómics cortos era que intentaba dar mucha información y muchos giros y muchas sorpresas cuando en verdad no había suficiente margen de puesta en escena, de elaborar toda la historia para que luego haya un giro y digas, ¡guau! La sorpresa. Luego, mi profesor era muy fan, ¿vale? Pero muy fan de las películas de Tarantino y nos puso Pulp Fiction varias veces para analizar y le encanta que cuando ocurre un diálogo las acciones que ocurren junto al diálogo sean diferentes a lo que hablan los personajes. Es decir, traducido al cómic, simplemente yo lo he interpretado y lo he aplicado como que cuando tienes unos personajes hablando, que normalmente el diálogo es una buena parte del guión de una obra. Pero a veces resulta que tú tienes un diálogo y no sabes qué pueden estar haciendo los personajes. Bueno, pues es útil intentar plantearse qué es lo que van a pensar, o sea, qué es lo que van a estar haciendo los personajes a la vez que hablan. Y puede ser algo muy tonto, como recoger un objeto de un sitio o guardar algo en una habitación, pero está bien tener en cuenta que los personajes tienen que estar haciendo algo. Sobre todo para que no sea tan monótono. Y bueno, el tercero, para acabar un poco esta cápsula, es pues que a veces es mejor algo simple y que muchas personas se sientan identificados a que sea algo más elaborado, que a mí es lo que me pasaba en algunos cómics que hacía, que el tema era tan elaborado, tan épico, tan, digamos, lejos de la cotidianidad o lejos de lo que se puede sentir un lector al uso, como aventura épica o cosas así. Que, bueno, eso al gusto de cada cual. Y eso. Vale, esta es la planificación del tiempo después de tener más o menos un concepto con el que trabajar. La planificación es crucial para tener una imagen global de cómo vas a elaborar el cómic. Y a nosotros nos pusieron este diagrama, que es el diagrama de Gantt, que es muy útil para trabajos en grupo, pero también es útil para trabajos individuales. Y que básicamente consiste en que tú haces una lista de todas las tareas, de arriba a abajo, de en qué va a consistir el proyecto. Entonces, pues tienes una lista de, si es un cómic, pues el guión, bocetos, líneas, etc. Hay muchas más partes, pero bueno. Entonces, una vez tienes la lista hecha, pones al lado, en la primera fila, pones las fechas en las que te vas a manejar. O sea, pues si tengo que hacer un cómic de 4 páginas y tengo un mes, vale, pues el inicio es el día 1 y el final es el día 30.
vamos a dividirlo en semanas. Pues tengo 4 semanas. Entonces, la primera semana tengo que tener acabadas el boceto. La segunda semana acabado el no sé qué. La tercera el no sé cuántos. Y así tienes como una imagen global de cuándo tienes que entregar, o sea, cuáles van a ser tus deadlines personales, para así tener el cómic acabado el día que tengas pensado. Y esto es realmente útil, y no solo para cómics en concreto, sino para proyectos que se pueden hacer. ¿Qué pasa? Hay un gran problema. Vale. Yo tenía hecho esto. Ya os dije que el proyecto final que tenía que hacer en la asignatura era de un cómic. Era de entre 8 y 24 páginas. Pero ¿qué pasa? Que yo me inflé mucho el pecho y estaba como muy confiada y tenía una historia muy larga y dije, vale, voy a hacer 24 páginas. Así que soy una crack. ¿Y qué pasa? Entre empezar a hacer el guión, entre pensar la historia y buscar información, etcétera, etcétera, me hice el diagrama y dije, uy, pues creo que no tengo tanto tiempo. Si os fijáis, estos serían de este 19 al 30 es noviembre. Y del 1 a este 30 es diciembre. Tenía desde el 19 de noviembre hasta el 16-17 de diciembre para acabarlo. Es decir, un mes. De principio a fin. Y esto de aquí rojo que veis, bueno, pues lo que pasa es que en ese momento tenía reservado un viaje para hacer de vacaciones a Corea, ¿vale? La historia es un poco loca, pero básicamente que no podía trabajar en ese momento. Entonces me quitaba como 1/3 de todo el tiempo que podía invertir en la obra del cómic. Y por eso precisamente el cómic que hice no está sombreado, solo está línea. Pero bueno, no pasa nada. Esto fue loquísimo porque además tuve que medirme cuánto tiempo tenía para invertir cada día y para trabajar en cada momento, ¿vale? Es un escrutinio que no os recomiendo para vuestra salud mental, ¿de acuerdo? Pero al final funcionó. Y llegué a entregar todo a tiempo, aunque no pude acabarlo a color. Sobre todo por esta línea negra, que era la deadline, que era inamovible. Y tenéis siempre en cuenta que hay que reservar tiempo para imprimir, si tenéis que imprimir. Si no, pues no pasa nada. Vale. Si tenéis alguna pregunta, me decís, porque esto igual es un poco complejo. Por ahora, ninguna pregunta por mi parte. Me está gustando mucho, simplemente que entiendo que es un poco raro quizá hablar y no tener feedback ni de caras, ni de sonidos, ni de nada. Pero sí, por ahora, por lo menos yo no tengo ninguna pregunta. Vale. Bueno, pues sentiros libres de interrumpir si no habéis entendido algo, ¿vale? Vale, pues siguiendo. Y para hacer comentarios, también sí se puede. ¿Para hacer comentarios, yo qué sé, rollo, qué bonito, o qué chulo, o qué útil. Si queréis. Guay, es que cuando has comentado lo de que siempre hay que poner a los personajes haciendo cosas, aunque haya mucho texto, pues yo qué sé, me he acordado de típica escena o típico, yo qué sé, capítulo que todos consideramos de relleno malo, el rollo, el episodio de la playa, que si está bien escrito son episodios hermosos porque ves a los personajes que se han estado metiendo de hostias toda la historia, cómo se relajan, cómo comparten momentos cotidianos entre ellos. Es algo que bien hecho, a mí por lo menos me gusta, me parece bonito. Sí, sí. Coincido también. Si queréis poner comentarios en el chat general, también los puedo leer. Pero bueno. Es decir, yo estaba tal que así con este diagrama porque es como muy atosigante, ¿vale? No os recomiendo para nada que hagáis esto. O sea, que recojáis hasta el último segundo del día para hacer el cómic, ¿vale? Mejor tener tiempo para eso, pero también relajaos. De verdad, o sea, esto era una locura.
Vale. Ahora la parte de guión. Esto es muy interesante porque toda la parte de guión y de distribución en la página está muy enfocado al manga. El manga, como sabéis, es un formato de A5, entre A4 y A5, que es más pequeño que el cómic europeo. Entonces, eso se nota. Y ahora lo veis. O sea, he cogido esta página del manga de Yakuza Amo de Casa, ¿vale? Y primero, en la parte de guión. Aquí me lo explicaron de esta forma. Cada elemento del guión tiene que poderse dibujar. ¿Por qué? Porque luego ese elemento vas a tener que ponerlo en la página. De forma visual. Entonces, este guión de aquí se ve en la página de esta forma. Tal que así. Entonces, cada parte, aunque sea un diálogo o aunque sea una imagen, se puede distribuir de forma como puntual en la página. Y esto tiene una explicación, y es para que tú, a la hora de distribuir tanto el texto como la imagen, puedas crear líneas de acción para que el lector pueda seguir la página. Es decir, por ejemplo, esta se ve muy obvio, ¿vale? Que todos los elementos están puestos de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y crean una línea de acción que mueve al lector de un lado a otro. Y esto es muy útil, sobre todo para guiar al lector alrededor de toda la página. Vale. Entonces, yo para el cómic también lo que hice fue dividir, aparte de los elementos en diferentes líneas, pues dividir las acciones que ocurrían en las viñetas. ¿Vale? Y entonces hacía esquemas como este, que es básicamente, vale, pues tengo esta página y esta página tiene un resumen de que va a ocurrir esto. Y luego desplegado todas las acciones que ocurren. Y luego dividir, juntar las acciones de toda la página en viñetas. O sea, imaginemos que no tienen estos números de aquí y que solo son las frases. Vale, pues entonces juntarlas dependiendo de qué es lo que me viene mejor, dependiendo de la viñeta. Luego hay una frase que pone aquí focus que lo explicaré más tarde, ¿vale? Pero que básicamente el hecho de juntar las cosas en elementos, vamos a decir, núcleos, en elementos corales, pues es muy útil. Entonces, por ejemplo, el guión de esta página era este. Y este fue el boceto. Vale, aquí viene la utilidad de poner cada elemento por separado. Nuestra profesora nos dijo que cogiéramos un post-it de estos grandes cuadrados y escribiéramos las líneas del diálogo y luego las recortásemos y las pegásemos encima del boceto. Porque así podíamos dividir, o sea, así podíamos como mover el diálogo por la página y ver en qué sitio le encajaba mejor. Entonces, claro, se veía muy útil en los ejemplos que ponía, pero si os dais cuenta, en los ejemplos estos, el texto se lee de arriba abajo. Entonces es más fácil de articular alrededor de la página, dependiendo del motivo. Sobre todo en viñetas largas. Entonces, claro, a mí me resultaba un poco más complicado articularlo el texto en viñetas largas. Sería como... O sea, en las viñetas altas era un poco más fácil. Y bueno, encontré bastantes ventajas, pero a la vez bastantes problemas. Y lo que creo que me solucionó bastante todo era simplemente poner los numeritos con los círculos. Y articular eso en forma de boceto. Porque entonces así, cuando lo ves todo puesto con circulitos, te das cuenta de cuáles son las líneas de acción que se crean dependiendo del punto focal. Es decir, por ejemplo, esta viñeta de aquí, la de arriba, había un problema con esta viñeta, porque la línea que se creaba de dirección apuntaba hacia la esquina inferior derecha. Entonces, ¿qué pasa?
que el siguiente bocadillo que habría que leer sería el 4. Pero por la forma en la que toda la viñeta apunta hacia abajo a la derecha, el siguiente que la persona que está leyendo vería sería el bocadillo 6. Entonces eso era un problema. Y de esta forma, o sea, de aquí arriba, en este boceto no es tan obvio, pero si lo pones así, con elementos muy similares como los círculos, es más obvio. Entonces es más fácil cambiar las cosas. Y así fue como lo acabé al final, haciendo con un giro con el texto y luego que se va por aquí y tal. Entonces esto de verdad que me resultó bastante útil a la hora de pues distribuir cómo sería el guión en la página. Y lo del punto focal que os he dicho antes viene a cuento de que el manga es un formato pequeño, ¿vale? Entonces, y además el manga allí se produce un montón, se lee muchísimo más manga que aquí y la producción es extensísima. Entonces, aparte de que tengan que tener una buena historia, el manga tiene que ser visualmente muy chocante y atractivo. Entonces, no solo se tiene que pensar en la historia en conjunto, sino en la visión de cada viñeta. ¿Vale? Entonces, en el club del cómic me explicaron que hay una parte, o sea, si dividimos la página en tercios, podemos coger 2 tercios y que eso sea la parte de visión de la historia. O sea, de la visión del cómic. Y la parte pequeña es la historia. ¿Eso qué quiere decir? Que en la parte de visión es lo que quieres que el lector se impregne visualmente, o sea, lo que quieres que recuerde de esa escena, y la parte de historia es la parte del texto, o sea, la parte de, sí, básicamente el texto y otros detalles de la historia o acciones que ocurren. Por ejemplo, esta página del mismo manga de antes, es bastante claro cuál es la parte en la que quiere el autor que quiere que nos fijemos. Y cuál es la otra parte como más anecdótica, por así decirlo. Y en la página anterior volvemos a esta página y también está dividido de forma que más o menos 2 tercios de la página es lo que quiere lo que queremos ver, o sea, lo que quiere el autor que se nos quede en la cabeza. El personaje que aparece tiene cuerpo entero y además se enseña su cara, entonces es como lo principal, vale, aparece este personaje y es este personaje, no es un personaje del fondo, es este, que está en grande. Y luego el resto es texto y acción, lo que ocurre. Y siguiendo este formato, pues estas son las combinaciones posibles que hay para una doble página. Entonces, si tú quieres que se centre la doble página en la historia, pones antes la parte pequeña, la parte de texto, o pones primero la visión y luego la parte de historia en el centro, o sea, entre medias, y luego visión. Pero si quieres centrarte un poco más en el aspecto visual y básicamente y lo guay, y la historia no es tan interesante, pues pones primero la parte visual, la parte que mola, y eso, básicamente. Estas son como unas formas de distribuir la página, que no tiene por qué ser 100% 2 tercios, así que si no lo haces te ejecutan. No es así, pero es útil sobre todo si no tienes, sobre todo si no sabes qué hacer, pero tienes una especie de intención de qué es lo que quieres transmitir. Tengo una pregunta. ¿En tu clase y en el club de cómic de Ajar se centraban sobre todo en el manga? Como curiosidad. Sí, de hecho, sí, sobre todo hablaban de manga. Claro, no, era por los ejemplos que me está gustando mucho, pero claro, como no lo tengo tan fresco, me resulta como el doble de interesante poder escuchar este tipo de cosas. Claro, nada, te dejo seguir. No, nada, o sea, es que es muy obvio porque el manga es un formato más pequeño que mucho más pequeño que el cómic europeo, entonces tiene sentido que hagan esta criba de información y que, pues eso, que hagan esta puesta en escena tan impactante, porque además como es un mercado muy competitivo
Y allí sobre todo hablaban de manga en Japón. En China no hay... Bueno, hay manga, pero sobre todo manga online y poca cosa, la verdad. Bueno, pero había de todo también. Pero los ejemplos que ponían eran sobre todo manga japonés en blanco y negro. Claro. Vale. Y por último, lo que creo que os puede servir de utilidad es cómo hacía yo los escenarios y cómo me enseñaron a hacer. Entonces, esto es útil, ¿vale? No digo que no. Pero esto es más útil todavía, que es un plano de planta de la habitación. Esto es tiene mucho valor porque puedes tener la distribución de todos los muebles y además la distribución de los personajes cuando están en la habitación. Y sirve tanto para hacer imágenes de la habitación en diferentes ángulos cuando tengas que hacer el cómic, o para planificar escenas de acción y poner a los personajes en movimiento. O sea, poner un puntito en un sitio y decir, vale, pues ahora va a estar aquí y luego se va a mover aquí y va a hacer no sé qué. Entonces, un ejemplo de... Claro, después de hacer este plano de aquí, pues podía hacer la habitación en 3D, bueno, en 3D, en isométrica. Y pues también servía, obviamente, pues para hacer una viñeta del cómic. Que es muy útil si tienes si lo haces en un programa digital y tienes esto escaneado, el dibujo de la planta, es muy útil porque lo puedes poner, o sea, literalmente puedes hacer un cuadrado en el suelo, pones el dibujo, lo transformas y pones las esquinas donde toca, y luego en perspectiva lo que puedes hacer es básicamente subir todos los muebles como si fuera la perspectiva. Y ahí tienes la posición de todos los muebles puestos exactamente donde tocan. Y así no tienes como variaciones entre viñeta y viñeta. Esto lo hice para, creo que casi todas las habitaciones del cómic, aunque no hace falta. O sea, solo es útil... Bueno, solo es útil en todas, pero es más útil sobre todo si es una habitación o una localización en la que tengas que estar constantemente metiendo a los personajes porque vuelven ahí o lo que sea. Y sobre todo, si tienes otra localización, por ejemplo, que en esta solo aparece en una doble página, pero hice mucho trabajo de investigación de a ver cómo iba a hacer esta cosa, esta habitación. Pero bueno, esto es trabajo extra que hice que no desmerece, o sea, que podría haber sido menos, pero que tampoco pasa nada. Y como última instancia, también puedes hacer modelos 3D. Por ejemplo, este es un modelo de SketchUp que saqué del warehouse, del almacén este que tienen la comunidad, que es súper útil y no os puedo no recomendar usarlo, ¿vale? O sea, si apreciáis vuestro tiempo haciendo cómics, os recomiendo mucho que le echéis un ojo, porque no solo sirve para sacar objetos y usarlos para vuestras cosas, vuestras páginas, como vehículos o cosas complejas, sino para hacer habitaciones también. Por ejemplo, este es un escenario que planeé para otro cómic, pero utilicé tanto la visión de la planta como un modelo SketchUp, porque luego a la hora de hacer varias escenas, o sea, varios paneles de cómic, es muy útil tener el modelo en 3D, rotarlo y hacer una captura y pintar encima. O sea, te ahorra muchísimo tiempo. Luego podrías poner la dirección o el nombre por el chat para tenerlo apuntado para siempre. Sí, de hecho es gratuito y online. O sea, antes te lo podías descargar, pero creo que ahora si te lo descargas tienes que pagar. Pero hay una versión gratuita que es en el navegador, entonces no tienes que descargarte nada. Sí, eso es... el SketchUp es de Google, creo. Las versiones más antiguas se pueden descargar gratuitamente, pero las más nuevas sí, son pagando. Yo la usaba a veces. Pues guay. Sí, pues
súper útil, la verdad. Y aunque esto es todo, sobre todo, claro, invertir tiempo en hacer un modelo de esto, aunque lo saques de cosas que ya estén en el almacén como digo, que no lo hagas tú todas las partes, es muy útil y sobre todo para escenarios en los que vas a estar constantemente metiendo los personajes. Porque si va a ser una escena con una viñeta, pues tampoco es tan útil. Pero ya te digo que en la visión de planta, sobre todo, es lo que vamos a decir en mejor calidad-precio, ¿vale? Mejor inversión de tiempo y mejores resultados para la inversión que es. Y bueno, os dejo este QR para que os descarguéis esta presentación y el cómic que hice, que tampoco es gran cosa, pero bueno, es algo que existe. Si queréis os paso el link también por el Discord. Ay, pues sí, gracias. Sí, Sí, porque no tengo lector de código QR. Vale, pues lo pasaré ahora por el Discord. Y eso es todo. Estuvo... Muchas gracias a ti. Pues, Cristina, te felicito porque me ha encantado. No sé a los demás, y me da bastante igual, pero en lo personal me parece súper interesante la manera que lo tienen de abordar así. Porque yo, claro, creía que lo tenían como muy claro y hasta en la manera de distribuir la historia. Que habías mencionado lo de personajes, problemas, muchos problemas, vuelta a la tortilla y resolución. Es como... O sea, estaba familiarizado con eso, pero nunca lo había visto desglosado ni nada y está como súper guay. Y no sé los demás, ¿qué os pareció? A mí también me Sí, pareció. a mí también me ha encantado. Perdón, que interrumpo. Mucha información que tengo que asimilar. Pero sí, muy útil, muchas gracias. Súper útil. También me gustó mucho. Sí, perdón. No, di. No, simplemente era por sacar cosas que me gustaban. No, es que preguntaron por el chat una cosa y era por comentarlo. Pero... Sí. Por el chat. No, dile tú, que no leí el chat. Preguntó Joan Suede, que creo que se lió porque pone, ¿cómo fue a la hora de publicarlos? Si tardó mucho en que te cogieran el cómic, si te buscaron en algún sitio, etcétera. En plan, que no sé si publicaste el cómic allí al final o... No, lo que hice fue imprimirlo, porque era un trabajo de clase. Entonces, como opcional podías imprimirlo. Pero dije, opcional no, lo tengo que imprimir. Y por mí lo tengo que imprimir. Y entonces me vio muy preocupada porque, claro, ¿a qué imprenta voy a ir? Y me mandó a un sitio del centro que estaba al lado de la estación, que estaba además en un segundo piso, como si fuera un apartamento de estos que han remodelizado como un negocio. Sí. Y había un montón de gente allí esperando a que les imprimieran sus cosas. Y había además una pared grande creo que eran como láminas o trozos de cómic que probablemente serían pruebas que no estaban bien y se quedaron ahí. Pero eran como todas de manga y a veces había como cosas de los yoyos o cosas de yaoi o todas muy raras. Lo prohibido. Porque entonces, salida o distribución no buscaste, Cristina. O aquí a posteriori tampoco. No. Yo solo me centré en acabarlo y claro, no está acabado. Está como en línea. Entonces, hay viñetas en las que se ve que estaba muy vacío. Porque, claro, mi intención era colorearlo o al menos pintarlo. Tengo unas pruebas de color, de color de blanco y negro, pero que no llegué a nada porque no me daba tiempo. Entonces se ha quedado ahí como que no es nada. ¿Tienes visión de finalizarlo o se ha quedado?
Pues me puse a hacer un color script para ver cómo iba a ponerle el color a las viñetas, pero es que hay algunas que ya pienso, es que están un poco mal hechas y además el texto como diálogo no, pero el texto como burbujas de texto podría estar mejor hecho. Entonces como esta cosa. Y ya me da como un poco de ansiedad tener que tocarlo otra vez. Sí, sí. Pero aún así, al ser un ejercicio de clase, sigue siendo muy interesante poder verlo, para ver cómo aplicaste todo lo que nos acabas de explicar a una cosa práctica, que es el cómic. Así que creo que nadie te va a echar en cara de que no esté pintado. Y seguramente esté genial, porque yo me acuerdo de tus cómics y estaban súper bien. Los de los dragones. De hecho, oye, no he subido a la carpeta el guión. Tengo como varias versiones del guión, las subo todas ahí como está. Ay. Qué guay, qué guay. Pero claro, lo que pasaba era que tenía como una historia muy larga porque ya estaba hecha. Era como el trasfondo de un personaje de rol que tenía. Que además era todo lo edgy y todo lo... Entonces no podía cambiar muchas cosas. Pero bueno. Está... Se podía... ¿Cómo? En fin. Y Podría- una pregunta. Disculpa, habla. No, si estoy hablando todo el rato, perdón. Vale. Iba a decir que supongo que la moraleja de todo esto es intentar no morder más de lo que podemos tragar. O sea, no ponernos a nosotros mismos impedimentos estúpidos que al final solo van a quemarnos por dentro. Sí, a ver, yo al final lo hice porque, claro, también es el hecho de que estaba en un intercambio y no tenía nada más que hacer. O sea, tenía cosas que hacer, pero no es como estar aquí que tienes otras salidas, que tienes como a tus amigos, a tu grupo de amigos y puedes hacer otras cosas. Que bueno, allí también hice algunos amigos, pero es como que por las circunstancias de ese momento yo pude hacer eso. Pero yo creo que lo importante al final de hacer el cómic es acabarlo. O sea, llevarlo al final. Que aunque no esté acabado, este cómic no esté acabado de color, al menos está completo, por así decirlo. Que siempre va a servir de algo. O sea, aunque no estés contento, o sea, yo en su momento estaba súper contenta con el cómic, ¿vale? Estaba como, wow, mira este cómic hecho de 24 páginas. Y ahora lo veo y bueno, pues se pueden mejorar cosas, pero la idea es como hacer cómics. A mí me pasa eso un poco con el fanzine, que hubo un par de años que no lo quería terminar porque no lo veía bien. Y ahora me arrepiento porque digo, ojalá los hubiera terminado y los hubiera publicado. Pues me hubiera gustado más, que hubiera estado publicado, pero no perfecto, a no tenerlo publicado, que es como lo tengo ahora. Sí. Pero bueno, de eso es un gran aprendizaje, supongo. Sí, a veces nos achantamos un poco, ¿no? En plan, que vemos que no tenemos capacidad aún técnica así muy elaborada como para abordar un proyecto como nos gustaría y acaba chantándonos el hecho de abordarlo cuando en verdad si no te tiras a la piscina y practicas con eso jamás vas a conseguir en un futuro poder abordar otros proyectos, en plan te vas a quedar estancado. Claro. Por eso ahora el fanzine... Podéis activar la cámara si queréis, porque ya como no está compartiendo no va a petar. Ya no para. Estamos seguros de explosiones de la red. Pero es eso, ahora mi filosofía para abordar el fanzine es: voy a pasar un buen rato, voy a hacer lo más interesante posible y que salga lo que tenga que salir. Y al final lo importante es eso, ¿no? Publicar y vivir la experiencia y aprender en el proceso. Y una pregunta, Cristina, ¿el Club de Comic Day cómo es? Aquí rajando de la competencia, cuidado. Tenía un presidente y una vicepresidenta.
Tienen una Que serie... yo me hice amiga de la vicepresidenta. ¿Sí? ¿Qué? No, nada. ¿Qué cómo es? O sea, ¿se reúnen igual? O supongo que se reunirían en físico porque no tenían pandemia mundial. Sí. Sí, de hecho tenían un aula de un edificio, creo que era el edificio de animación, y tenían, o sea, y nos reuníamos los miércoles a las 7 o a las 8 o algo así, por ahí. Más o menos, creo que a las 7. Y una horita también. Y venía el presidente, que era un señor súper bajo, que además llevaba un fedora. Y a veces o sea, pues básicamente la pizarra, pues darnos las clases, las lecciones y también presentaciones PowerPoint y luego hablar de cosas. Y la gente traía comida de Oreos y vaya a estar de chill. Y yo me ponía ahí a copiar todas las cosas en chino y luego a traducirlas en casa. Pero bueno, la vicepresidenta me ayudó bastante para traducirme las cosas. Era muy maja también. Hostia. ¿Cómo abordaban las reuniones? ¿A qué planteamiento? En plan, ¿hacían charlas en plan de temas concretos sobre cómic o era más de comunicar aspectos de cómic en plan más participativo o cómo lo hacían? Pues era un poco de las dos cosas. Por ejemplo, lo que dije de la visión de las páginas estas con los coloritos, pues eso es de una clase de ellos. Entonces o sea, explicaban muchas cosas. También explicaron cosas de las posiciones de la cámara, de cómo poner los personajes de cámara desde arriba, desde abajo. Pero claro, eso ya lo damos aquí, entonces tampoco era plan decirlo de nuevo. Pero sí, la dinámica era mucho de que él venía y nos ponía una presentación, nos explicaba cosas y también pues podíamos participar, pero claro, yo no iba a participar porque tampoco. Yo solo tomaba apuntes. Qué guay. En Taiwán es un poco ahí ya el siguiente nivel. Un poco patatero el taiwanés. Vale. Pero, joder, qué guay. Y también tenían como... Bueno, no sé ni lo que voy a preguntar, la verdad. No sé. A mí me ha molado mucho que no sé cómo... Como no he estado aún en cuarto, no he visto la asignatura de cómic de aquí. Pero me ha molado mucho el tema este de que se enfocase en el guión, ¿no? Porque aquí en el Club del Cómic no hemos hecho mucho hincapié en tratar tema de guión y no sé, me ha parecido como muy guay, muy sistematizado, ¿no? En plan, la línea, ¿no? De temporal pues de normal, introducción, tal, me ha parecido guay, o sea. Y después cómo lo tienen estructurado, ¿no? A su formato, ¿no? Porque entiendo que pues esto que se ha comentado de que es formato manga, entonces pues tienen que ceñirse a las características, ¿no? De formato así pequeñito, tal, no sé qué, pero como que lo tienen ya todo muy eso, ¿no? En plan 3/3, tal, historia, tal, historia o... Muy masticadito, pero muy práctico al mismo tiempo. De hecho, fui con el guión del cómic y unos bocetos al presidente, que estaba haciendo. Y dije, vale, tiene que ser 24 páginas. Se lo ve y me dice, esto es para 40 páginas. Y digo, ya, pero es que solo puedo 24. Ostras. Joan, acababas de mencionar que en el club de cómic habíamos dejado un poco de lado estructuras de guión y demás, pero ahora tuvimos a Cristina y nos ha resumido su año de cómic ahí, así que tampoco... Nos ha valido, o sea, es que lo estaba pensando cuando estaba en esa parte porque ha sido como, wow, nos ha contado la perspectiva de cómo se enseña el cómic en Taiwán y nos ha dado clase de guión 2x1, o sea, la hostia. La charla ha sido la hostia, Cristina, porque, o sea, además ha tenido no sé, ha habido conocimiento teórico que ha molado, o sea, ha estado guay. Sí, o sea, a mí me encantó.
Hacía mucho que no escuchaba algo tan interesante. O sea, con tantas cosas que no conozco, porque hay veces que, claro, como me junto con la misma gente y hablo con la misma gente y busco los mismos sitios, es como que en la burbujita, ¿no? Y al final no aprendes nada nuevo. Sí. Pero está como muy, muy fresco esto. Y está genial. Me gustó muchísimo. O sea, ya te lo dije, pero bueno, te lo vuelvo a decir porque estuvo bien. Así que, felicidades. Sí. Pues está súper bien porque además ese año estaba muy empecinada en aprender cosas de guión. Porque creía que tenía, o sea, que el estilo gráfico pues ya era suficiente como para contar algo y digo, pues quiero aprender guión. Claro, me voy a Taiwán a una clase de guión que no entiendo y luego una clase de cómic rara. Pero aprendí bastantes cosas. Sí, se nota. Pero sí, la verdad es que tienen... Se nota y está súper bueno. Pues, gente, si tienen preguntas es el momento, ¿eh? Porque teóricamente son las 6. Así que aprovechen la presencia de Cristi. Yo es que me quedo muy satisfecha. No tengo ninguna pregunta. Sí. A ver, que una Es que mala... como- Hemos compartido por ahí tus redes, que supongo que si alguien se ha quedado con alguna espinita, te podrá preguntar. Sí, claro, sin problema. O sea, yo lo he puesto para que si tenéis alguna duda o si queréis material del cómic o algo, yo os lo paso. Ya sabéis, la tenéis ahí. Y nada, por no alargarlo, si queréis lo dejamos aquí. Un placer verte después de tanto tiempo y que tengas cosas tan interesantes para decir. Y nada, pues te mando un saludo virtual. Sí, muchísimas Claro. gracias. Que Sí, muchísimas gracias por venir. Un placer. ya veremos a ver si sacas algún otro proyecto en plan de cómic. Lo veremos por tus redes, en plan. Pues he presentado una propuesta para el concurso de Clip Studio, que como estoy haciendo el máster, pues es el último año que puedo presentar como colegio. Entonces, a ver si sale algo. Y ese es el último cómic que he hecho. Entonces ahora estoy como... Pues, a ver si hay suerte. Se me ha caído todo el... Nada, Cristina, pues lo dejamos aquí, que si no lo vamos a alargar de forma innecesaria. Vale. Un saludito. Pues nada, Pues, Y adiós en general. Pues sí, Muy bien, muchas hasta ahora. gracias. Chao. muchas gracias. nada, chao. Adiós.